Hola, mi nombre es Diego González y soy un entusiasta de las artes marciales, así como arqueólogo y profesor de historia, al igual que soy Cancho de Gohanabira Dojo. Esta es una videorespuesta al trabajo de investigación hecho por Artes Marciales El Faraón sobre Taijutsu y Ninjutsu, al cual le envío un gran saludo. La verdad es que este metraje solo busca dar mayor claridad a unos puntos que a mi criterio no quedaron muy claros y se repiten a saciedad, y me inclino a pensar que es por omisión, aunque habrá aquellos que lo harán por acción directa. En primer lugar, me voy a dirigir a la diferencia entre jutsu y jitsu, que la verdad no es ni tan larga ni tan complicada. El japonés tiene ciertos sonidos que no existen en español. Tal es el caso de la sh, como sushi, la comida, o tsu, de tsuru, que significa grulla. Y por tanto, necesitan grafías en caracteres romanos para un mejor entendimiento y estudio. Así, hubo muchas propuestas como la romanización Hepburn, Nihonshiki con ISO 3602 estricto, el Kunrei Shiki con ISO 3602 o el Wapuro. Pero aún así el idioma es hasta cierto punto difícil de pronunciar, por lo que necesita cierta práctica. Jutsu se define como arte y la podemos encontrar en Jujutsu, que significa arte suave, o también Bijutsu, que son las bellas artes. Según el diccionario online jisho.org, los kanji de Jujutsu se divide en Ju, suavidad o gentileza, y Jutsu, arte. De hecho, se puede ver el furigana sobre los kanji, la lectura de este. Las únicas lecturas que tiene ese kanji es Jutsu y Sube, nada más. Mi hipótesis es que cuando el arte marcial llega a Brasil, los cariocas cambiaron la terminación del arte marcial a Jitsu. Con eso no quiero poner en mal a los brasileños ni a la lengua portuguesa, pero tenemos extranjerismos que sufren un cierto cambio. Esto debido a la pronunciación para acomodar la usanza del lenguaje. Obviamente no descarto que también pudo ser un cambio intencional a manera de elemento diferenciador de marca, es decir, cambiar el nombre del arte marcial a un nombre comercial. Entonces, cuando los Gracie hicieron este cambio de Jujutsu a Jiu-Jitsu, sepa inmediatamente de lo que se está hablando. Es decir, que haga referencia a la familia Gracie, que haga la diferenciación en que Jiu-Jitsu es japonés y Jiu-Jitsu es algo enteramente brasileño. En el idioma japonés sí existe la palabra jitsu, pero significa verdad y no tiene nada que ver con las artes marciales más allá de ser parte del bushido de Nitobe, pero esa es harina de otro costal y que fácilmente se podría hacer un video completamente sobre esto. En el video, el faraón hace referencia a que si las Gendai Budo, aquellas artes marciales surgidas tras la unificación de Japón al final del Sengoku Jidai, y por ende tiene una escritura distinta, no es correcto debido a lo expuesto anteriormente. Por lo general, las Gendai Budo usan el sufijo do, como bien lo expuso el faraón, y esto denota la influencia del budismo y shintoísmo, básicamente como prácticas de autoperfeccionamiento y disciplina. Aquí las artes marciales se llenan de rituales y protocolos como el chiburi, por ejemplo, la limpieza de la sangre en el yaido, pues se vienen haciendo más rituales, es decir, los samuráis antes portaban un pedazo de papel y una vez terminaban de hacer del corte, limpiaban la hoja del sable con este pedazo de papel. Ya una vez no habían guerras y Japón estaba completamente unificado, ahí es donde se hace el chiburi de forma ritual y pues básicamente es muchos de los protocolos que tenemos en artes marciales modernas, así como el saludo que se hace al inicio o al final, o el hecho de que son introspectivas, esa visión más como del maestro Miyagi surge después del Sengoku Jidai. Es decir, cuando ya no habían guerras, los samuráis tenían que entrenarse todavía para mantener
una fortaleza mental o física, pero no necesariamente para el campo de batalla, sino que para mantenerse en forma. Es por eso que se toman muchos elementos del shintoísmo, del budismo, y es que se transforman en do. Entonces tenemos artes marciales como el kenjutsu, que pasan a ser kendo. Referente al ninjutsu, es un tema muy denso, pero intentaré resumirlo de la mejor manera. En primer lugar, ninjutsu, arte de resistir, y su ejecutante, el ninja, es un término relativamente nuevo, ya que la palabra original sería shinobi no mono, y su arte shinobi no jutsu. Nuevamente la lingüística hace de las suyas, ya que comparten el mismo kanji, pero con distinta lectura. Ahora bien, la imagen del guerrero, y fuertes y marcadas comillas aquí con guerrero, vestido de negro y con capucha, se la podemos atribuir mayormente al folclore, al teatro no, y todo esto lo podemos ubicar más o menos a comienzos del siglo XIX. En el consciente colectivo, la imagen del guerrero, y por esto lo puse como entrecomillado, los ninjas en sí no eran guerreros, eran espías, era gente que estaba encomendada para infiltrarse, recolectar información y hacer que esa información llegara a quien había contratado sus servicios. Más nada. Ahora, si tenían que enfrentarse a alguien, tenían que utilizar ciertas técnicas de defensa, claro, pero no era nada que ellos se hubieran inventado. Utilizaban técnicas de jujutsu, bujutsu en general, de aquel entonces, artes guerreras. Entonces no era que el ninjutsu fuera algo, un arte marcial per se, sino que estamos hablando de que eran técnicas furtivas. Y las técnicas corporales, así como de golpes, patadas y proyecciones, utilización de armas, no eran nada que no existiera convencionalmente en aquel entonces. La organización que más ha lucrado con esto ha sido la Bujinkan Dojo, que originalmente se publicitaba como Togakure-ryu Ninpo Bujinkan. Esto es alrededor de los años 70-80. Y haciendo énfasis en la escuela Togakure-ryu, que dicho sea de paso, no se ha demostrado que tenga un sustento histórico. Es decir, Hatsumi Sensei lo ha dicho muchas veces que tiene los Densho, tiene los Makimono, tiene esta serie de documentos, pero que nunca han sido demostrados a un gremio académico para que los analicen y puedan corroborar. Entonces son simplemente afirmaciones que no han sido confirmadas. Y esto, pues, básicamente podemos hacer la misma argumentación con extraterrestres, naves espaciales, apariciones angelicales o marianas o lo que sea. Que la gente tiene muchas afirmaciones, tiene pocas pruebas y a veces siempre hay uno, dos o tres barreras que no permiten que la comunidad científica, la comunidad académica las analice para llegar a un veredicto. Luego cambia a Bujinkan Ninpo Taijutsu entre los años 80 y comienzo de los años 90, dándole un poco más de notoriedad a las otras escuelas que conforman la organización. Es decir, ya se estaba desprendiendo un poco solo de el arte ninja o del ninjutsu, sino que ya se le estaba dando paso a las otras escuelas que la conforman. Hasta su última encarnación como Bujinkan Budo Taijutsu de mediados de los 90 hasta el presente. Cabe destacar que Hatsumi no inició con la gran imagen ninja de traje negro, sino como un estilo de Bujutsu durante los años 60. Luego de sus asesorías en Shinobi no Mono de 1962 y el estreno de You Only Live Twice de James Bond en 1967, que cambió la estética y el ethos al ninja, es decir, correspondiendo al inicio de la organización Bujinkan Dojo cerca de los años 70. Luego sabemos lo que vino, el boom ninja de final de los años 70 y toda la década de los 80, que permea todavía un poquito a los 90 y pues ya estamos en la década de los 20 del siglo XXI y todavía se sigue hablando de ninja, ninjutsu y demás. El ninjutsu como tal no es un sistema de combate,
Más bien es un sistema de espionaje y recopilación de información que si se abriera comercialmente posiblemente incurriría en muchos delitos. Solo pónganse el caso de James Bond que hablamos anteriormente. Si hubiera una escuela que enseñara todo eso abiertamente y comercialmente, estarían incurriendo en varios delitos. Es por eso que poco a poco esto se va transformando a NIMPO, que es la forma o el método de perseverancia, y es algo básicamente creado entre Hatsumi Sensei y Takamatsu Sensei en pleno siglo XX. Y es una mezcla de técnicas de ataque y defensa, y esto principalmente se puede ver en el Santo Tonko no Kata. Ahora, si retomamos lo que ya habíamos dicho de Jutsu, entonces Taijutsu es el arte de usar el cuerpo. Si bien es mayormente relacionado a las artes marciales, la danza técnicamente también es Taijutsu. ¿Por qué? Porque Tai es cuerpo y Jutsu es arte. Entonces es un arte corporal, claro, se sabe utilizar el cuerpo. Hay que aclarar que Ninpo Taijutsu y Nihon Taijutsu son dos cosas completamente distintas, ya que pertenecen a dos organizaciones distintas. También hay que acotar que Taijutsu no es exclusivo de Bujinkan, ya que hay otras artes marciales que lo incorporan, por ejemplo, la escuela Asayama Ichiden Ryu Taijutsu. Entonces ahí básicamente nos deja ver qué va la escuela. Entonces Asayama Ichiden Ryu ve Taijutsu. Con eso quiero dejar en claro que cuando se habla de Taijutsu, no es que se esté hablando exclusivamente de la Bujinkan Dojo. Por el contrario, varias artes marciales japonesas llevan Taijutsu y no es necesariamente Bujinkan Dojo. Bien, creo que con esto dejo un poco más claro esta diferencia entre todos los términos. Espero no se tome a mal porque definitivamente no es una crítica destructiva, no estoy tomando el trabajo investigativo del Faraón, por el contrario, es un canal que yo sigo desde algún tiempo y me gusta mucho el trabajo que ellos están haciendo. Lo único que estoy ahondando un poco y simplemente quise dar unos puntos de vista más profundos que he querido ventilar desde hace mucho tiempo y el video del Faraón pues me dio el empujón necesario para hacerlo. Es decir, estas ideas ya las tenía en el tintero para escribirlas o hacer un blog o también quería hacer un video. Creo que es un poco más didáctico hacerlo de forma audiovisual. Agradezco mucho ese trabajo y esa inspiración que me dio para dar estos puntos. Entonces con esto termino este video. Muchas gracias, salud y buenos deseos.